nuevos. Ojalá más adelante podamos presentarnos. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión de seminarios virtuales, cuyo objetivo es dar a conocer la interfaz ciencia política, así como presentar los objetivos y el estado actual del programa de estancias de interfaz de la Ciudad de México. Y bueno, nada más anuncios parroquiales. Para poder tener una mejor comunicación, les pedimos a todos que mantengan desactivados sus micrófonos. Si quieren mantener el video activo, es opcional. En esta sesión vamos a tener una revisión, un panorama general sobre los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país y en la Ciudad de México. Y se hablará también sobre los principales mecanismos de conexión entre la academia y la política, así como una introducción al programa de la interfaz que estamos llevando a cabo en la Ciudad de México. Les recuerdo que al finalizar la participación de nuestros panelistas, vamos a tener tiempo para hacer preguntas y respuestas y tener una discusión pues sobre los temas tratados, por lo que los invitamos a usar el chat que tenemos a su derecha, y también si gustan participar activamente abriendo su micrófono cuando abramos esta sesión de preguntas y respuestas, les pedimos que lo indiquen en el chat para que les podamos dar la palabra más adelante. Como otro anuncio parroquial, les comento que las presentaciones se van a compartir a los correos que indicaron en sus registros. Y bueno, ahora sí los voy a dejar con nuestra primer ponente, la doctora Aline Villarreal, quien es doctora en Ingeniería Química por la Facultad de Química de la UNAM y actualmente es interfaz de Ciencia Política en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Entonces, pues, doctora Aline, el micrófono es tuyo, te dejo al mando. Muchas gracias. Muchas gracias, Adri, y me da mucho gusto ver a amigos y conocidos y también a todos los que nos están acompañando hoy. Déjenme poner mi presentación en modo presentación. Entonces, como les dijo Adriana, el día de hoy les voy a dar un panorama que no pretende ser exhaustivo del ecosistema de ciencia y tecnología a nivel federal y en la Ciudad de México. Cabe resaltar que conocer este panorama es muy importante para los científicos que queremos dedicarnos a la interfaz ciencia política, pues nos da la posibilidad de dirigir nuestras demandas, nuestras solicitudes a quienes toman las decisiones y nos permite entender cómo podemos incidir mejor en ellas. Mi presentación consta de 3 partes. En la primera les voy a hablar del marco normativo de ciencia y tecnología, después de la estructura del ecosistema a nivel federal, y finalmente voy a hablar de la Ciudad de México. Bien. El marco normativo que rige la ciencia y tecnología en México es la Ley de Ciencia y Tecnología, que fue publicada en el año 2002 y que en su momento reemplazó a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, que se había publicado antes. Al mismo tiempo que se publicó la Ley de Ciencia, se publicó también la Ley Orgánica de CONACYT. Bien, en la Ley de Ciencia se dice quién va a ser el encargado o quiénes son los responsables de planear la política de ciencia y cómo se conforman estos consejos. Además, especifica las atribuciones de CONACYT y define los instrumentos que nos sirven para apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Es muy importante mencionar que en esta ley se establecen cuáles son los principios rectores para definir las políticas de investigación. Por ejemplo, la vinculación con el sector productivo y la relación entre investigación y educación. Entonces, les voy a explicar ahora de forma general cómo está conformado el ecosistema mexicano de ciencia y tecnología. Les pido a aquellos que sea la primera vez que lo están conociendo, que me pongan atención un minuto, porque de repente puede ser un poco complejo. Entonces, de acuerdo a la Ley de Ciencia, el máximo organismo del sector es el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. En este consejo está representado tanto el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, como los titulares de algunas secretarías, las academias de ciencia, a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
Y por otro lado están representadas las entidades federativas a través de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bien, de acuerdo a la ley, la cabeza de sector en nuestro país es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que muchos de ustedes ya conocerán. El CONACYT tiene vínculo institucional con algunos centros de investigación, que se llaman centros de investigación públicos o centros de investigación de CONACYT, y asimismo, mediante el otorgamiento de recursos, interactúa con las universidades o instituciones de educación superior públicas y privadas, también con organismos no gubernamentales que realizan investigación, con empresas y con otros centros de investigación que no son los propios de CONACYT. Además, el CONACYT otorga financiamiento a las academias de ciencia para la organización, por ejemplo, de Olimpiadas Nacionales. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar con detalle la parte de planeación de política científica de México, que es muy importante y muchas veces desconocido. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el máximo organismo del sector es el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Este se encarga de aprobar el PECITI, que es el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como les mencionaba anteriormente, las entidades federativas están representadas en la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta está conformada por los representantes de los gobiernos estatales, ya sea de consejos u otros organismos propios de cada entidad federativa. Estos organismos también están agrupados en la red NACECIT, y otro actor que debemos considerar que también representa a las entidades federativas es la Comisión de Ciencia y Tecnología de la CONAGO. Un actor muy importante que todavía está considerado en la ley vigente es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. El Foro Consultivo es un órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo y de la Junta de Gobierno de CONACYT. El foro consultivo está integrado por representantes de la academia y el sector empresarial, y además aquí están representados los investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, la coordinadora general del foro consultivo es la doctora Julia Tagüeño. Para no hacer la presentación más extensa, únicamente me voy a concentrar en algunas particularidades del CONACYT, que como les mencionaba actualmente es la cabeza del sector. Este consejo fue creado en 1970 y está encargado de formular e implementar las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, así como de promover la investigación, el desarrollo y la modernización tecnológica. Esta entidad ejecuta una parte del presupuesto dirigido a ciencia por medio de los fondos sectoriales, los fondos mixtos y el presupuesto que otorga a sus 27 centros de investigación. El CONACYT ha sido muy relevante para la investigación científica en México, especialmente a través de 3 programas. El primero ha sido el programa de becas, tanto de posgrado, es decir, como maestría y doctorado, las becas postdoctorales y al extranjero, y las becas de repatriación. También el Sistema Nacional de Investigadores, que otorga estímulos a aquellos investigadores adscritos a él, y de facto establece cuáles son los criterios importantes que debe de cumplir un investigador para ir avanzando en su carrera. Adicionalmente, el CONACYT otorga financiamiento a proyectos de ciencia y tecnología, y es prácticamente para algunos investigadores que realizan ciencia básica la única fuente de financiamiento. Actualmente la titular del CONACYT es la doctora María Elena Álvarez Bulla, y cabe mencionar que actualmente se está consultando la formulación de la siguiente ley de ciencia y tecnología, en la que los invitamos a participar. Ahora les voy a hablar un poco de la Ciudad de México. Cabe mencionar que la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal actualmente está abrogada, y la ley que vendría a reemplazarla está en construcción. De acuerdo a la ley anterior, el Consejo de Fomento y Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación de la Ciudad de México
es el máximo organismo. En él está representado representantes de instituciones de investigación, los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Económico, el jefe de gobierno y las alcaldías. Cabe mencionar que las alcaldías tienen sus propios comités de fomento. Además, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un representante que tiene derecho a voz, pero no a voto. Actualmente, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México establece que es la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación la cabeza de sector. En este reglamento se establece que la SECTEI, a través de su Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y con ayuda del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, son los encargados de elaborar el Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación para la Ciudad de México, que sería similar al PCITI federal. La Subsecretaría de Ciencia tiene interacción a través del otorgamiento de recursos, tanto con las instituciones de educación superior, como con aquellas ONGs que realizan investigación, empresas, centros de investigación y organismos internacionales. Actualmente, la SECTEI es la responsable de formular e implementar las políticas públicas de ciencia, de promover la investigación, la formación de recursos humanos y el desarrollo tecnológico en la Ciudad de México. Esta secretaría ejecuta el presupuesto a través de fondos mixtos, fondos locales, delegacionales e institucionales, y además otorga becas, premios y estímulos. Desde principios de este sexenio se formó la red ECOS, la cual integra las capacidades de ciencia y tecnología de la ciudad, que cabe mencionar, históricamente son muy importantes, pues la Ciudad de México concentra una gran cantidad de instituciones de educación superior y de hecho, en la Ciudad de México está el mayor número de investigadores del país. Actualmente la titular de esta secretaría es la doctora Rosaura Ruiz. Y bueno, finalmente, para no hacerles más larga la presentación, quiero decir que el marco normativo del sistema actual, que se promulgó en 2002, no es bien conocido y no se cumple, sobre todo en cuestión de presupuesto. La política científica, de la manera que está formulada actualmente, carece de continuidad y visión de largo plazo, y bueno, en el presente sexenio todavía no se conoce el contenido del PCITI. Tradicionalmente se ha dado prioridad a la formación de investigadores en etapas tempranas de su carrera, es decir, becas de maestría y doctorado, pero no se considera la carrera a largo plazo. No hay un seguimiento para la carrera de los investigadores. Además, me gustaría remarcar en las diapositivas que les mostré que el sistema, como está formado actualmente, sobrerepresenta a investigadores consolidados y no hay lugar para escuchar voces de jóvenes o estudiantes. Y finalmente, de mi presentación, quiero que se lleven lo siguiente, que es importante para aquellos que queremos dedicarnos a la interfaz ciencia-política, conocer cómo está formado el ecosistema de ciencia para saber cuáles son los actores a los que nos debemos de dirigir y en qué mecanismos podemos incidir para tener una mejor comunicación con ellos. Estoy atenta a sus preguntas y les agradezco por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctora Lynn, por simplificarnos este tema de redes intrincadas y de interacciones y todas estas dinámicas entre la ciencia con la política, que sin duda da para mucho más. Aún no tenemos preguntas, pero estoy segura que sí las hay. Entonces, creo que tendremos oportunidad de ahondar más este tema con las preguntas que ahorita que se animen nos vayan haciendo en el chat. Y pues todas las que nos vayan haciendo las vamos a tratar de recuperar al final de la siguiente ponencia. Entonces, le doy el micrófono al doctor Vicente Morales, quien es doctor en ciencias, especializado en métodos matemáticos, y actualmente es interfaz de ciencia política en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Entonces, pues muchas gracias, Vicente, y te dejo
Te dejo al mando. Muy buenos días a todos, la audiencia, a los compañeros. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por prestarme su oído. Y esta vez hablaremos de los mecanismos de conexión que existen en este ambiente conocido como la interfaz ciencia política. La charla versará sobre 3 puntos, sobre todo, los mecanismos de conexión y para qué sirven, una tipología que clasifica los mecanismos de conexión inmersivos en 4 clases, y finalmente un ejemplo concreto que se está llevando a cabo en el país, en particular en la Ciudad de México. ¿Para qué sirven los mecanismos de inversión? Bueno, los mecanismos de conexión, perdón. Los mecanismos inmersivos de conexión sirven para que científicos de diversas etapas y disciplinas profesionales contribuyan a los procesos políticos y además les permiten construir relaciones con los responsables políticos. De acuerdo a una tipología descrita en un estudio de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, o AAAS por siglas en inglés, existen 4 clases de mecanismos inmersivos de conexión. Estos son las estancias, las pasantías, los acompañamientos y las rotaciones. De hecho, me di cuenta que entre el auditorio tenemos a una de las co-chairs de este estudio, la doctora Marga Wall. Entonces, seguro nos podrá abrirse una buena discusión, una buena plática con ella acerca de estos mecanismos. Están muy invitados a hacer preguntas. Ahí tenemos expertos en la audiencia y, por supuesto, estamos los panelistas. Bueno, comencemos con la primera clase de esta tipología, las estancias, que son programas centrados en el nivel postdoctoral y profesional. Las estancias sobre todo se enfocan en etapas profesionales tempranas, como pueden ver, de la carrera de un científico, tienden a durar 1 año o más y son a tiempo completo. Normalmente el proceso de selección es competitivo y basado en requisitos específicos. Los participantes aprenden el funcionamiento interno de los procesos de formulación de políticas y se abre la oportunidad de que el participante pueda regresar al sector de donde proviene, o al mismo tiempo o alternativamente pueda aplicar sus conocimientos, habilidades y las redes que acaba de construir para nuevos ámbitos. Hay 3 ejemplos paradigmáticos en el mundo de estancias, una en Estados Unidos a través de la AAAS, una en Israel, el programa MIMSHAC, y otra en la región Asia, del sudeste asiático. La segunda clasificación de esta tipología consiste en las pasantías, que son programas más enfocados a estudiantes de posgrado. Estas inmersiones suceden en un entorno centrado en políticas también y tienen una duración desde semanas hasta medio año. Las actividades normalmente refuerzan el aprendizaje de los estudiantes y son buenas oportunidades para aprender más sobre políticas, para observar la aplicación de la ciencia a políticas públicas, y también le permiten al participante medir su interés en carreras profesionales centradas en políticas como alternativa para su vida profesional. La tercera clasificación de esta tipología son los acompañamientos, que consisten en duplas de científicos y responsables políticos en un esquema de programa de observación. Estos acompañamientos, como se puede ver, conectan a científicos con funcionarios públicos para el intercambio de experiencias. Los participantes son predominantemente académicos y la intención es promover una cultura de formulación de políticas basada en la ciencia. Facilita la entrada del asesoramiento científico por este esquema de duplas y de observación, además de que ayuda a crear vínculos duraderos y de entendimiento mutuo. El tiempo requerido para los acompañamientos es usualmente de pocos días de compromiso, lo cual permite que participantes en etapas más maduras, más consolidadas de su carrera, puedan participar en este mecanismo de conexión. Finalmente tenemos a las rotaciones, las cuales colocan a responsables políticos en la academia o a científicos en el gobierno.
En el caso de los académicos, posicionan a estos profesionales en un empleo gubernamental. Los periodos tienden a ser de 2 a 4 años de duración y brindan una buena oportunidad para contribuir con experiencia en temas o proyectos específicos dentro del gobierno. Se aprende sobre la formulación de políticas y los roles que puede desempeñar el profesional en el servicio civil. Y los participantes pueden incorporarse desde etapas de carrera tempranas hasta consolidadas. Como ejemplo de rotaciones, tenemos el caso de Estados Unidos a través de la Intergovernment Personal Act Mobility Program y el caso de UK en el Civil Service Fast Stream. Como podemos ver, tenemos 4 opciones, por lo menos en esta tipología, con sus variantes dentro de cada una, para que los científicos participen de mecanismos que les permitan conectar con los formuladores de políticas públicas de manera inmersiva. Estas son las pasantías, las estancias, los acompañamientos y las rotaciones. Pero cabe mencionar que en México, es una pregunta natural hacerse, en México, ¿cuáles estamos implementando? ¿Cuáles son los ejemplos de mecanismos que estamos usando? Pues en el país solo existe un programa que implementa estos mecanismos y es un solo mecanismo, el de las estancias. Ese programa sucede solamente en la Ciudad de México y es el programa de estancias de interfaz Ciencia Política de la Ciudad de México, que coordina la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. El programa tiene como objetivo el desarrollo de recursos humanos para la transferencia de conocimiento científico y formulación de políticas basadas en evidencia. Eventualmente, el fin último es coadyuvar a potenciar el desarrollo científico y tecnológico de la Ciudad de México para el beneficio de sus habitantes. Es importante notar que no solo es la primera iniciativa en México de este tipo, sino en toda Latinoamérica. Para conseguir este fin de instaurar este mecanismo, se lanzó el año pasado una convocatoria en la que participaron, por un lado, dependencias que estaban dispuestas a recibir a un participante, de la cual 6 dependencias respondieron: la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Sistema de Aguas y el Sistema de Transporte Colectivo, Metro. Por otro lado, se realizó un proceso de selección para los participantes que cumplieran con la elegibilidad de ser doctores en ciencias que residan en la Ciudad de México y se encuentren en etapas tempranas de su carrera. Es decir, máximo 4 años después de haber obtenido su grado de doctor. El proceso consistió en una evaluación de solicitud por un comité internacional de expertos y fue seguido de una entrevista con un comité de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para finalmente entrevistarse los posibles participantes con las dependencias y buscar la idoneidad de la participación de cada uno de ellos en las dependencias, básicamente hacer un matching de idoneidad. Como resultado, se obtuvo a la primera generación, que consistía de seis jóvenes doctores, y ellos fueron incrustados, de acuerdo al proceso de selección, en las 6 dependencias disponibles. Como pueden ver, cada uno se incrustó en alguno de los temas que la dependencia encontraba como idóneo para el participante. No son solo algunos, es decir, están apoyando en diversos, pero a manera de ejemplo, quisiera mostrarles, por ejemplo, en CEDEMA, cómo la doctora Villarreal ha participado en el tema de plásticos compostables, o la doctora Sánchez en el programa de universidades resilientes. Sin embargo, en la siguiente sesión vamos a poder revisar con más detalle cuáles han sido las participaciones de cada uno de estos doctores como interfaz en las distintas dependencias.
A manera de conclusión, quisiera que se quedaran con una idea. En el país hemos explotado dentro de los mecanismos inmersivos de conexión en la interfaz ciencia política, solamente uno de ellos, las estancias, y de manera local, solamente en la Ciudad de México. El resto de los mecanismos no han sido utilizados. Y aún estos son solo un subconjunto de todos los posibles mecanismos y todas las posibles interacciones que pueden suceder en la interfaz ciencia política, lo que significa que hay muchas oportunidades en México para fortalecer la cooperación y la colaboración entre los académicos, entre la ciencia y los formuladores de políticas públicas. Bueno, pues espero que haya quedado más o menos claro el panorama de las oportunidades que hay en el país. Y pues no me queda más que agradecerles, y si tienen alguna pregunta, creo que más adelante tendremos una sección de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, doctor Vicente, por la plática y esta información tan relevante para entender cómo funcionan los diferentes tipos de asesoramiento científico para la política y estos mecanismos de conexión. Ya tenemos varias preguntas. Entonces, hay una en particular que va dirigida a la doctora Lynn, en donde Daniel J. nos pregunta ¿qué organismos financian o apoyan a entes privados en proyectos de ciencia y tecnología? Porque pareciera que todo lo señalado es dirigido al sector público. Sí, muchas gracias por la pregunta. La voy a contestar de acuerdo a lo que yo entiendo. Como qué oportunidades tienen los entes privados de recibir financiamiento para realizar actividades de investigación. Quisiera mencionar que el CONACYT tiene la posibilidad de otorgar apoyos a empresas para que realicen investigación y desarrollo tecnológico. Específicamente, en esta administración salió la convocatoria PENTA que trataba de hacer esto. Es decir, integrar empresas con universidades para que hicieran desarrollos tecnológicos. También hay otras entidades federales que otorgan financiamiento a través de fondos sectoriales, por ejemplo, los fondos de CONACYT con SAGARPA. En cuanto, por ejemplo, a las entidades federativas, muchas tienen en sus consejos de ciencia o en los consejos de desarrollo empresarial fondos específicos para aquellas empresas que realizan investigación y desarrollo. Por ejemplo, el estado de Tabasco tiene un programa especial para empresas que se dedican a investigación y desarrollo en el aspecto de hidrocarburos, que es del que yo estoy más enterada, ¿no? por mi carrera. También algunas entidades estatales lo dirigen más bien a la formación de recursos humanos. Y por ahí tenemos también premios para entidades privadas u organizaciones de la sociedad civil que realicen investigación, que otorgan algunas embajadas, por ejemplo, la Embajada de Alemania, y algunos fondos de inversión. Así específicamente los nombres, podría decirles algunos, pero no prefiero, si tienen la necesidad, comunicarnos por correo para ser un poco más específicos. Y muchas gracias. Gracias, doctora. Pues tenemos varias preguntas también, sobre todo para el tema que tocó el doctor Vicente. Entonces, por ejemplo, aquí nos pregunta Danita Magos, ¿cómo se puede tener acceso a alguno de los esquemas presentados? Por ejemplo, un acompañamiento. Pero quisiera enlazarlo con otras preguntas, por ejemplo, la de Angélica Maza, que decía si podría, que aquí se podría prestar como a una charla entre Vicente y quizá Lynn, si CONACYT podría impulsar a los académicos en su carrera a largo plazo, más allá del otorgamiento de becas y proyectos, tomando en cuenta que suele apoyar a académicos consolidados.
Ok. Pues seguramente la pregunta surgió antes de que llegara a la parte en donde aclaraba que en México ninguno de los mecanismos está implementado, con la salvedad del único programa, de hecho en toda Latinoamérica, dedicado a estancias. En toda Latinoamérica dedicado a estancias. Pero en México no existe ninguno de los mecanismos implementados de manera institucional, salvo por este programa de la Ciudad de México. Y tiene razón en que en el caso de CONACYT, si la pregunta es ¿podría? Pues, creo yo que podría, salvo que Aline me ilustre un poco más acerca de las imposibilidades regulatorias o normativas que tenga CONACYT, pero solo es cuestión de arrancar un programa, arrancar un sistema de becas. Digo, lo pongo muy simple, ¿no? Como solo arrancar, ¿verdad? Pero por supuesto que se requiere infraestructura, se requiere gente capaz que coordine el programa, como sucede en la Ciudad de México. Pero por lo pronto es la única opción. Sí, yo quisiera agregar que en cuanto a la interfaz ciencia política o mecanismos de acompañamiento, solo tenemos uno en México. La forma en la que se integran los asesores científicos tradicionalmente en México es, digamos, de forma personal y a través de, por ejemplo, el Consejo Consultivo en Ciencias, que asesora a la Presidencia de la República, o el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Y en la Ciudad de México tenemos a la red ECOS como mecanismo de asesoramiento. Ahora, con respecto a cómo podría impulsar CONACYT la carrera de investigación, creo que una cosa y una área de oportunidad que tenemos ahorita es que se considere la trayectoria de investigación de los investigadores científicos en su duración, ¿no? Porque si no es por el otorgamiento de recursos para proyectos de investigación específicos, los investigadores no tienen manera de continuar su formación o de, por ejemplo, moverse a campos, digamos, en los que no fueron formados tradicionalmente, pero que ahora les están interesando. Por ejemplo, la interfaz ciencia política. Es decir, nosotros somos investigadores casi recién doctorados, pero si un investigador un poco más adelante en su carrera tiene interés en esto, también podría haber un mecanismo para insertarlo. Hasta el momento no lo hay, pero estaría muy bueno que se empezaran a crear. Retomando este tema que estás tocando, Aline, creo que está bastante relacionado. Criseida Zamora nos pregunta si el presupuesto para CONACYT permite o promueve que esta institución pueda cumplir el papel como cabeza del sector en política científica. Pues, de acuerdo a la ley, se debería destinar el 1% del PIB para investigación científica. Pero no se ha hecho, el sexenio pasado no se hizo, en este sexenio tampoco se está haciendo. Algunas propuestas para la nueva ley establecen que se aumente el presupuesto a ciencia al 2%. Finalmente es cierto, en México sufrimos de una falta de presupuesto crónica que ya se viene arrastrando desde hace varios años. Pero el CONACYT sigue siendo una fuente importante de recursos para los investigadores. Tal vez si se le otorgaran más recursos, se podrían hacer nuevos programas o apoyar de distintas formas, pero hoy por hoy el presupuesto que se otorga a CONACYT es el que una parte de él es el destinado a ciencia y tecnología. Muchas gracias. Pregunta Angélica Maza si dentro de la administración de la Ciudad de México actualmente se estaría planteando algún tipo de expansión o diversificación de la actual interfaz ciencia política. Supongo que esto es algo que hemos planteado incluso con nuestra coordinadora del programa, que es la doctora Alma Cristal Hernández, que pues justamente se está planteando hacer esto, pero me gustaría que nos platicara un poquito más quizá el doctor Vicente sobre ¿qué nos podría explicar al respecto?
Y bueno, también María Cristina Pérez y Sosa nos pregunta que cuáles han sido las experiencias en esta primera etapa de estancias. Como bien nos comentó el doctor Vicente, pues esto es algo que no queremos spoilear la tercera sesión en la que nos van a platicar. Nos quieras dar a lo mejor una pequeña, algún pequeño comentario, Vicente, al respecto, para no dejar desatendida la pregunta. Sí, claro. Primero, acerca del fortalecimiento de programas que incluyan estos mecanismos. Creo que ya se nos trabó, ¿verdad? ¿Me escuchan? Continúa, Vicente. Sí, me escuchan, ¿verdad? Ok. Bueno, acerca del robustecimiento del ecosistema, digamos, de interfaz ciencia política en Está la trabando Ciudad un de poco el México, audio. creo que tal vez sea Adriana, porque creo que Alma me escucha bien. No sé si el resto me escuchen bien. ¿Aline? Yo te escucho bien, sí, adelante. Debe ser el caso de Adriana, pero creo que como moderadora después puedo platicar con ella acerca de la respuesta. Pero bueno, a lo que voy concretamente. Creo que siendo tan incipiente el esfuerzo de estancias, lo importante ahorita sería consolidar el programa de las estancias primero. La convocatoria se lanzó el año pasado y esta es la primera experiencia. Eh, es importante en la formulación de políticas, si esta es una política pública, ir dando pasos seguros. Por supuesto, la innovación es importante. Este es un resultado Vicente, se te de está la... cortando un poco la comunicación. Sí, pero creo que... Correcto, está bien, entonces continúa. Sí. Por lo pronto, lo importante, como les decía, es consolidar el primer esfuerzo y después ir dando pasos siguientes. Tal vez a nivel federal se podría comenzar un esfuerzo parecido, pero como la pregunta fue sobre la Ciudad de México, quedémonos con la consolidación del programa antes de querer, con recursos escasos. El gobierno siempre trabaja con recursos escasos, abarcar mucho. Ya sé que quisiéramos que el ecosistema de interfaz ciencia política ya estuviera maduro, pero se crece poco a poco, ¿no? Así crecen las cosas. Y es como crecen establemente. Con respecto a la segunda pregunta, las experiencias, en efecto, las abordaremos en la tercera sesión, que ahondará en este tema. Pero por lo pronto quiero dejar claro que los diferentes compañeros, por lo que yo he conversado con ellos, han tenido, por supuesto, dificultades, por supuesto, han tenido momentos de éxito en donde se sienten que han aportado algo a la formulación de políticas, pero lo importante es que cada uno se está incrustando en temas que son estratégicos o que son prioritarios para la Ciudad de México y en particular prioritarios para cada una de sus dependencias. Entonces, si quieren saber un poco más de cuál ha sido la experiencia de cada uno de ellos y los temas que están tratando, pues los invitamos a la tercera sesión. Algunos podrían incluso asistir a la tercera sesión buscando a ver si hay afinidad en alguno de los temas que ustedes están estudiando, si son ya académicos, o si les interesa algún tema en particular. Ya, al ser interfaz, nosotros somos muy sensibles acerca de la necesidad de colaborar y de comunicarse y crear vínculos. Seguro los compañeros están abiertos igual a conversar con ustedes. Pero las experiencias han sido de todo, ¿eh? Ha sido agridulce, pero al final es una labor que se tiene que realizar, como todas las labores, como todos los trabajos. Sí. Gracias, Vicente. Quisiera aprovechar. Ay, perdón, Aline. ¿Puedo comentar algo acerca de la pregunta pasada? Creo que en esta iniciativa de las estancias de interfaz, lo que nos faltaría un poco es institucionalizar el programa, ¿no? Porque es un programa de largo aliento, es decir, si bien hemos tenido alguna incidencia ya en los pocos meses que llevamos trabajando, realmente el producto final se va a ver un poquito más adelante en el tiempo, ¿no? Otra cosa importante de resaltar es que en la última convocatoria de CONACYT se está hablando de postdoctorados de incidencia.
En estos postdoctorados de incidencia se plantea que doctores en ciencias se involucren en dependencias de la Administración Pública Federal, pero bueno, leyendo la convocatoria no conocemos más. Falta un poquito. A nosotros, por ejemplo, ha sido muy importante la labor de Alma como coordinadora, un poco de manera informal, porque cuando se inició este programa no se creó una coordinación específica, pero una parte muy importante de la interfaz ciencia política son las conexiones. Y lo que nos ha dado Alma y la forma en que está estructurado el programa, en donde finalmente la Ciudad de México fue la que hizo la conexión entre sus dependencias y nosotros como científicos, fue ayudarnos a hacer esas conexiones más rápido, ¿no? Entonces, comúnmente uno tiene conexiones del ambiente en donde se mueve, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un poquito más conexiones con la parte científica y no tantas con la de la administración pública. Entonces, en lo que nos ayuda este programa es en articular estas conexiones de forma más rápida y de forma, digamos, oficial, al insertarnos directamente y ellos posicionarnos dentro de las dependencias. Creemos, no sabemos más, les repito, pero que un poquito estos dos puntos, lo de la coordinación y lo de la institucionalización del programa, son muy importantes para cualquier proyecto que se quiera impulsar. Gracias, Adri. Sí, Aline, justo ahorita que estás tomando la palabra, Mara Manzano nos pregunta si ante la falta de continuidad en las diferentes dependencias, ¿qué iniciativas proponen para que se alcancen los objetivos a largo plazo? Y de alguna manera, dentro de lo que tú nos llegaste a comentar, Soledad Solís Ángeles nos pregunta cómo se podría insertar estos mecanismos en la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación. Para institucionalizar, nosotros hemos propuesto, y la doctora Alma Cristal ha estado promoviendo, que este programa se adopte dentro de una institución de educación superior o un centro de investigación, para que de esta forma haya cierta continuidad que justamente te da el estar adentro de una institución, te da la posibilidad de trabajar un poco más allá de los plazos que establecen los distintos sexenios. Y la otra pregunta con respecto a... ¿me la podrías repetir, Adri? Si estos mecanismos se pudieran llegar a insertar en la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación. Sí, creo que estos mecanismos sería muy, muy importante que se inserten en la nueva ley. En algunas propuestas se habla someramente de estos mecanismos. Algunos de los aquí presentes ya estamos colaborando para integrar propuestas a la nueva ley de ciencia y tecnología, que esperamos que sean retomadas. Y sí, sería fundamental que a nivel federal y a nivel de ley empecemos a trabajar en dejarlo plasmado. Esta puede ser una pregunta que puede ir dirigida tanto al doctor Vicente como a ti, Aline, que desde su punto de vista, ¿cuál podría ser la mejor opción para integrar la ciencia en la política? Nos la hace Estefanía Arriaga. Si puedo contestar yo, bueno, la pregunta es un santo grial, ¿no? Si hubiera un mejor mecanismo, pues todos implementarían ese mejor mecanismo, ya sería sabido. En realidad sucede como con muchos problemas que son multifactoriales. Es necesario crear todo un ecosistema que permita que de manera orgánica se den estas colaboraciones a diferentes niveles, en diferentes temas específicos, en diferentes sectores. Yo creo que no hay uno solo, ese debería ser el main takeaway, la lección a llevarse, es que se tiene que implementar todo un sistema, de hecho, un ecosistema, pero de hecho muchos países que implementan estos mecanismos y que ya han madurado su interfaz ciencia política sin ser la panacea, tienen una diversidad de ellos. Es el caso de la Unión, del Reino Unido, el caso de Estados Unidos,
son ecosistemas más consolidados. Pero yo diría que no hay uno solo para terminar de hacer la experiencia de inmersión de la ciencia en la política completa. Justamente, bueno, con relación a eso, Hombre X hace un comentario acerca de que las academias de ciencias y los programas de posgrado tendrían que abrir cursos, charlas o algo relacionado sobre los mecanismos de asesoramiento científico a los diferentes niveles de gobierno. De alguna forma, este comentario que nos hace este participante Hombre X, pues es bastante atinado con respecto a lo que comentaba anteriormente Aline. Y aquí hay una pregunta bastante interesante que nos hace Cecilia Nava. Tengo una pregunta histórica en relación a qué tan reciente es la interfaz ciencia política en el mundo. ¿Será que es tan reciente que esa es la razón por la cual en México hay pocos mecanismos inmersivos? ¿O se trata solamente de un rezago de este tema en nuestro país? Y justamente, perdón, Aline, a mí me gustaría, la doctora Marga Gual Soler nos está está respondiendo a esa pregunta, pero me gustaría saber si, Marga, puedes tomar el micrófono y quizá nos has estado haciendo nos estás compartiendo varias ligas bien interesantes acerca de los programas de estancia Ciencia y Tecnología a nivel regional, en el cambio global de las Américas, pero también nos estás haciendo estás teniendo varias aportaciones que me gustaría más si nos puedes platicar al respecto. Sí, con mucho gusto. Hola a todos. Gracias, Marga. Hola. A todas, un gusto volverlos a ver. Y sí, bueno, primero gracias por utilizar el informe de estancias, bueno, de mecanismos de interfaz ciencia política que producimos desde la AAAS en 2017, donde yo estuve 5 años y desde allá y trabajamos mucho en fomentar este tipo de mecanismos alrededor del mundo, porque como muy bien hace la pregunta de esta sobre la antigüedad, parece que son mecanismos muy nuevos porque la mayoría de países no los tienen, pero en realidad se trata de estructuras bastante antiguas, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene varios programas de este tipo desde hace casi 50 años. Lo que pasa es que la mayoría de estos, como ya se ha mencionado, en Estados Unidos, en Reino Unido, son todos los países del norte, ¿no? Y los países que han tenido siempre un sistema científico muy fuerte y han tenido más tiempo para vincular todas sus instituciones y fomentar este espacio de ciencia política. Ahora estamos viendo cómo muchos países están intentando organizar este tipo de programas. Y como decían muy bien, México es pionero, ¿no? Gracias al trabajo de Alma y de varios que en realidad pues, han traído estos modelos de otras partes del mundo y los han adaptado a las necesidades y la realidad de México. Entonces, la pregunta es difícil de contestar. ¿Por qué no hay más mecanismos en el mundo? Pues porque tienen que adaptarse muy bien a la realidad pues, política, científica, económica, social, cultural de cada país. Y si intentamos copiar y pegar ejemplos de otros países, eso no funciona. Entonces tiene que haber una voluntad pues, política, institucional muy fuerte en cada uno de los países en los que queremos desarrollar estos programas y obviamente tienen que existir recursos y uno de los problemas o las barreras es que ya casi en ningún país tiene suficientes recursos para investigación, ¿no? Pues esto es como un paso más allá, la vinculación es un paso más y si muchas veces ya no hay ni recursos para la investigación en sí, mucho menos para esta vinculación que se considera algo un poco como extra en vez de considerarse necesario. Entonces, bueno, yo estuve con ustedes el año pasado en el lanzamiento en octubre y espero que documenten muy bien todo porque realmente pueden ser un ejemplo para muchos otros países que van a seguir sus pasos, o sea que realmente hay muchísimo potencial para que ustedes sean pues, un poco el ejemplo. Así que, bueno, de nuevo reitero la enhorabuena. Muchas gracias, Marga. Oye, quisiera nada más preguntarte acerca de tu opinión con respecto a que existan, bueno, retomando este comentario que nos hace Hombre X,
la necesidad de que existan dentro de los programas académicos de posgrado la posibilidad de que existan cursos o charlas relacionados con estos mecanismos de asesoramiento científico a diferentes niveles de gobierno. En tu experiencia, ¿cómo has visto si esta, digamos que inmersión temprana desde la academia o bien que se institucionalice el programa de ciencia política es útil y qué experiencias ha habido? Hombre X dice que es Edgar Vargas, que también nos ha estado acompañando en esta travesía de la ciencia, y política. Gracias, Edgar. Bienvenido. Sí, muy buena pregunta. A ver, de por sí ya es un tema bastante interdisciplinario, ¿no? Que no tiene cabida, digamos, dentro de ningún departamento específico en muchas universidades del mundo. Sí que es verdad que hay programas y departamentos académicos de Science Policy, ¿no? Aparte que en español tenemos un problema en que no tenemos la distinción entre, como en inglés que existe Science Policy, Policy for Science, ¿no? Que en español decimos ciencia política o interfaz ciencia política, y la política con P mayúscula pues puede ser la política de los políticos, y la política con P minúscula es el policy, ¿no? Entonces, como que en español tenemos aún más desafíos para siquiera definir de lo que estamos hablando. Pero bueno, en las universidades tradicionalmente, como sabemos, la educación se desarrolla en silos, ¿no?, disciplinarios, y muchas veces los científicos no se han cruzado con alguien, por ejemplo, estudiando Derecho o Economía o Relaciones Internacionales o Política Pública, y al revés. Entonces, en muchos países ya están empezando a intentar como juntar a todos los estudiantes de todas estas disciplinas en grupos, por ejemplo, que son bottom-up, ¿no?, que están como organizados por los estudiantes mismos, porque no han encontrado un departamento académico tradicional que les dé cabida. Entonces se han creado lo que se llaman, ¿no?, grupos y clubes de estudiantes y centros multidisciplinarios en algunas universidades. Y sí que es verdad que en Estados Unidos y Reino Unido, otra vez, ¿no?, en Europa, sí que existen departamentos que académicamente estudian la interfaz ciencia política, pero de nuevo en Latinoamérica, en muchos países del sur, todavía no están en esa tradición académica, con excepciones. O sea, por ejemplo, en Argentina sí que existen algunos, en Brasil hay varios grupos, y en México también, pero no está ya como en la consciencia de un estudiante de ciencias, no sé, naturales, de cualquier física, de biología, no está en su mapa de carrera el pensar que esa es una salida profesional o que puede insertarse en un departamento, en una instancia, ¿no?, de gobierno. Entonces creo que empieza por promover, o sea, hay que empezar por promoverlo dentro de las universidades mismas y decir, oiga, usted está estudiando biología, pero no solamente la carrera académica es su única opción, tiene todas estas opciones, entre ellas vincular y ayudar a la vinculación entre la ciencia y política. Entonces, promover esta diversificación de carreras es súper importante, y también hay varios esfuerzos en la Ciudad de México, y yo estoy también colaborando con Alma y con sus colegas en cómo se articularán esos esfuerzos para que estas sean una opción que no sea una excepción, sino que empiece a ser normal y que empiece a ser una opción viable para muchos científicos que quieren, pues, ¿no?, incidir en la política pública, no necesariamente desde la investigación o desde sus carreras tradicionalmente académicas. Muchas gracias, Marga. Gracias por tus reflexiones. Y justamente con respecto a ese tema, me gustaría invitar a la doctora Alma Cristal Hernández, la responsable de que estemos aquí todos. Pero también me gustaría darle la palabra con otro par de comentarios que nos están haciendo aquí, porque creo que la más indicada para responder esto es ella. Son dos preguntas que creo que se pueden enlazar. Y una es de Soledad Solís Ángeles, que pregunta, ¿qué tanto se prepara a los tomadores de decisiones en esta interfaz, ya que aquí somos científicos aprendiendo sobre la interfaz política?
Y digamos que está un poquito ligado a la pregunta que nos hace Luis Robledo Arratia, espero haberlo pronunciado bien, Arratia, que dice, ¿qué otros planes tiene la Secretaría Local? En este caso me imagino que se refiere a la SECTEI. Por ejemplo, funcionarios públicos que ya tienen formación científica y que quisieran incorporarse a planes o proyectos más específicos de la interfaz ciencia política. Tú como miembro de la SECTEI a lo mejor tengas más información al respecto. Gracias, Alma. Gracias, doctora Marga. Listo. Gracias, Adri. Gracias a todos. Me gustaría tener más información también de la Secretaría. Afortunadamente, es un acierto, creo, y lo debemos ver como una excepción a la regla y no como algo general, el hecho de que en la Ciudad de México la mayoría o una buena mayoría de los funcionarios actuales cuenten con posgrado. Y la misma jefa de gobierno es una científica de carrera. Y así en la mayoría, por no decir la totalidad de las secretarías que conforman el gobierno local. Sin embargo, parte de lo que hemos estado hablando y de lo que hablamos en la sesión inicial fue que el hecho de ser un muy buen científico no te prepara para ser un muy buen funcionario público o estar en la administración pública y responder de la misma manera en la que respondes en tu oficina o en tu laboratorio. En este sentido, lo que nos decía una de las preguntas que decías, sí, somos científicos o somos académicos tratando de aprender sobre política. ¿Y qué pasa con los políticos, no? ¿De qué sirve que nosotros estemos tratando si no va a haber sensibilidad del otro lado? Y eso es algo muy válido, eso es algo que a todos nos ha pasado, pero yo puedo hablar solo por la experiencia que tengo. Estuve 6 años en el Congreso Federal de acá en la Cámara de Diputados, y lo que yo encontré todas las veces fue que había una disposición a escucharte y a hablar, pero nadie se acercaba a preguntar cosas o solamente iban a pedir dinero y iban a pedir dinero en septiembre cuando ya estaba decidido el presupuesto, ¿no? No, parte de lo que decía Lina al principio, necesitamos saber cómo funcionan, cuáles son las instituciones, los mecanismos, los tiempos, para poder optimizar nuestras conexiones y poder preguntar, ¿cierto? En muchas de las reuniones cuando terminaban, los diputados volteaban y me decían, ya que se habían ido los asistentes, me decían, Alma, ¿qué quisieron decir? Y en ese sentido es donde nos hace falta, creo, desarrollar mejores medios de comunicación nosotros, como desde la academia para poder traducir. Y sí, obviamente lo que estamos tratando de hacer en la interfaz, no queremos llevar a los científicos a sacarlos de su laboratorio y ponerlos ahora a hacer esto, pero sí creemos que la idea de estos procesos y de estos mecanismos es que podamos estar sensibilizados a hacer una especie de puente, ¿no? De comunicar, de traducir lo que está pasando en la academia y lo que queremos lo que pasa en la política, cómo conectar estos ciclos. Y para eso no es necesario que se salga de su laboratorio el científico, ¿no? Pero sí tenemos que formarnos en este sentido. En relación a los cursos, rápidamente me gustaría comentarles que en el Cinvestav, desde 2018, yo comencé con una serie de cursos y talleres en interfaz ciencia política. Fue muy bien recibida por los alumnos. Los estudiantes tienen mucho interés en poder hacerlo, en poder saber cómo aprendemos, cómo lo hacemos, cómo incidimos, pero encontré muchísima resistencia de los académicos consolidados. Eso es algo también de lo que tenemos que hablar, ¿no? Es algo que no se queda, o sea, digo, puede ser motivo para otra discusión, no quiero decir que tenga que ser ahora, pero eso es algo que también hay que considerar. Y por supuesto, mencionan sobre el papel de la disposición que tienen los científicos.
Es algo complicado, ¿cierto? Porque yo les decía a manera de broma, no hay nada peor que un científico, que un político con doctorado, porque se juntan los egos y, ¿no? Es como de yo. Y entonces yo llegaba y le decía, oye, mira, estamos proponiendo esto para que hagan esto, porque la Constitución, no, yo no soy servidor público, no, pero es que la Constitución dice, no, a ver, yo tengo un doctorado y yo sé cómo funciona, y de ahí no los quitas. No, obviamente no quiero generalizar, hay muchos que son sensibles a esto, pero en ese sentido nos hace falta mucho camino. Y para terminar, en la Ciudad de México estamos todavía ahorita con el apoyo de la subsecretaria de Ofelia Angulo y de la secretaria Rosaura Ruiz, también parte del equipo Parsifal Islas nos ha todo, y trabajando en conjunto con mucha gente que nos está apoyando, estamos tratando de ver si podemos tener alguna incidencia mayor. Lamentablemente ahorita, pues como ven, todos estamos en medio de esta pandemia, entonces las prioridades cambian y es completamente entendible, ¿no? Pero muchas gracias y muchas gracias por sus presentaciones. Pues muchas gracias, doctor Alma. La verdad es que todo esto creo que nos dejó ya prácticamente sin dudas. Pues básicamente ya concluimos nuestra sesión. Simplemente me quedaría saber si hay alguien más dentro de nuestros participantes que quisiera tomar el micrófono y darnos alguna reflexión final. Está abierto el micrófono si quisiera alguien participar. De no ser así, sí. Perdón, no sé, está con nosotros también Carlos Aveledo. Me gustaría si, Carlos, ¿podrías contarnos un poco sobre el programa en el que estás en la universidad allá en Buenos Aires, sobre los esfuerzos que están haciendo? Marga ya lo comentaba hace rato, el siguiente año empieza también un programa piloto de estancias de interfaz allí en Argentina. Y bueno, aparte tu papel como chair del capítulo latinoamericano de la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental, yo creo que sería tú has estado en los dos lados, digo, ustedes no tienen por qué, pero el currículum de Carlos es impresionante. Los invito a echarse un clavadito por ahí, pero por favor, Carlos, si pudieras compartirlo. Gracias, gracias, Alma. Sí, quería hacer un par de comentarios. Empiezo por saludar a través del espacio. No sé dónde estará Marga, pero bueno. Hola, Marga. Hace tiempo que no nos vemos. Un saludo, un abrazo. Tenemos que intercambiar algunas comunicaciones. Primero quería hacer un comentario respecto de la pregunta sobre el lugar de la interfase. El programa de ustedes y mucho de lo que dijo Marga, estamos mirando la interfase entre ciencia y política desde el lado de la academia, desde el lado de los científicos que quieren contribuir, participar, tener una inmersión en el mundo de la política. Tú, Alma, mencionaste recién al pasar algunos de los problemas que has encontrado del otro lado. Es decir, la pregunta es, una vez que convences, digamos, a los científicos, sí, que es bueno, que deben contribuir con sus opiniones y con sus resultados y con sus evidencias para las políticas públicas, la contracara de esto es que la gente que está en función pública, los funcionarios, los legisladores y demás, en qué medida saben de que pueden tener respuestas a problemas que contribuyan a los problemas que están encarando desde el lado académico. Y en ese sentido, quizás con todos los problemas y las angustias que tenemos en este momento con la pandemia del COVID-19, por otra parte, creo que ha venido a primer plano la necesidad en
en la mayoría de los gobiernos de que para tener respuesta, para cómo administrar, para cómo gestionar, para cómo enfrentar los problemas del COVID-19, necesitan apoyo de gente que sabe de distintas disciplinas, no solo de una disciplina, no solo de los infectólogos, también probablemente de antropólogos, de sociólogos y demás que contribuyan luego a diseñar cómo salimos de este lío. Pero digamos, a lo que voy es que en algunos países, yendo a la pregunta que hubo más temprano, hay estructuras en los gobiernos que están diseñadas para mirar hacia la academia y ver, bueno, de qué manera puede ser el puente entre problemas que tienen distintos ministerios. Entonces, una estructura de interfase dice, te ayudo a buscar quién del lado de la academia puede ayudarte con respuestas para este tema. Dejo este tema abierto, digamos, es un tema no simple, pero sobre el que hay que pensar y construir. En la Argentina no tenemos una estructura de interfase desde el gobierno, estamos ahí tratando de hacer algunos primeros ensayos en que haya una estructura de interfase en el Parlamento. Hemos mirado mucho cómo es la estructura de interfase del Parlamento inglés, que todos conocen. Creo que en el Parlamento español hubo un comienzo en esa dirección. De manera que el tema de la interfase hay que mirarlo, sí, un poco desde las dos fases, ¿no? Tenemos una fase académica y una fase política, y bueno, en el límite, en la frontera entre las dos fases, entre las dos áreas, necesitamos algunas maneras para permitir que las dos fases se entremezclen. Contestando alguna de tus últimas preguntas, bueno, en Argentina hemos tenido hace muchos años programas interdisciplinarios de política científica, que hay un posgrado de política científica ahora en varias universidades, primero de ellos en la Universidad de Buenos Aires hace 30 años, que son interdisciplinarios, que tienen alumnos desde sociólogos hasta biólogos, físicos, abogados, economistas, etcétera, precisamente, pero enfocados a mirar el problema, como decía recién Marga, del science policy, ¿no? De la política para la ciencia. Es ahora, digamos, un desafío empezar a pensar cómo armar programas que empiecen a enfocarse más en los aspectos de la ciencia para la política. Son complementarios, pero bueno, tienen sus maneras de mirar. Solo un pequeño comentario en este sentido. Desde el punto de vista de los científicos sociales, de los sociólogos y los politólogos, hace tiempo que tienen una disciplina y centros y demás sobre políticas basadas en evidencia, por ejemplo, cómo evaluar, digamos, evidencias, a partir de la evidencia, las críticas, la construcción, las críticas y la evaluación de políticas educativas, de políticas sociales, etcétera, etcétera. Un poco nuestro campo ahora es más extenso, digamos, es la interfase entre las políticas públicas y todas las disciplinas, y precisamente porque muchos de los problemas son multidisciplinarios o pluridisciplinarios, muchos de los problemas candentes actuales. De la COVID-19 es un caso, el cambio climático es otro, etcétera, digamos. Bueno, y para terminar, digamos, como tú conoces, porque sos parte,
hace 2 años que tenemos en América Latina un grupo que está tratando de promover estas cuestiones de ciencia para la política, como asociado a INSA, a la red internacional de asesoramiento científico a gobiernos, y bueno, hemos hecho una serie de actividades. Sí, una de las actividades fue participar en el propedéutico de ustedes, y bueno, ahora Giancarlo está organizando un taller sobre ciudades y COVID, donde también hemos también ayudado a patrocinarlo. Bueno, pero hay mucho para hacer por adelante. Grandes desafíos. Gracias. Saludos a todos. Sin duda tenemos muchos desafíos, doctor Carlos Abeledo. Muchísimas gracias por su participación y sus reflexiones. Y de hecho voy a retomar una reflexión que nos dijo acerca de lo que nos ha dejado como desafíos la reciente pandemia del COVID-19, para aprovechar y hacerles el comercial de que pasen a visitarnos en nuestra tercera sesión de este webinar el día lunes 4 de mayo, igual la misma hora, por este mismo canal, en donde les vamos a responder algunas de las preguntas que hicieron el día de hoy acerca de nuestras experiencias como primera generación en las estancias de Interfaz Ciencia Política en el gobierno local de la Ciudad de México, pero también les vamos a platicar acerca de las acciones que se han podido tener dentro de, en el marco de esta pandemia del COVID-19 desde la Interfaz Ciencia Política. Entonces, pues les hacemos esta atenta invitación para que nos acompañen el próximo lunes 4 de mayo. Y si tienen más preguntas o no atendimos algunas de sus preguntas, creí haber atendido la mayoría, pero si alguna se me pasó, o quieren que hablemos de algún tema con mayor profundidad, siéntanse libres de escribirnos al correo electrónico interfazcp@gmail.com. Con mucho gusto les vamos a atender todas sus preguntas. Y bueno, en el chat la doctora Alma nos está compartiendo información que puede ser de su interés. Entonces, pues sin más, les agradezco mucho su participación, su presencia, y a los ponentes muchísimas gracias, doctora Aline, doctor Vicente, y pues nos estamos viendo el lunes. Gracias a todos, y sí, nos vemos el lunes con todas sus dudas acerca de lo que ha sido estar en este programa, la primera experiencia. Gracias a todos. Así Sí, es. también el COVID en la Ciudad de México. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora Abeledo. Gracias, Marga. Gracias a todos. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes.